Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero, aprovechando este video, quiero excusarme con la clase de hoy jueves de 6 a 8. Desafortunadamente por temas de salud no pude atender hoy las responsabilidades de clase. Sin embargo, para no quedarnos retrasados con la sesión, pues he decidido pues hacerles este pequeño video, que es la misma información que le he presentado a los demás, a los demás grupos de gestión 2, y que pues también vamos a trabajar de cara pues a preparar nuestro parcial para la semana entrante. ¿Listo? Entonces vamos a entrar, manos a la obra. Lo que vamos a ver el día de hoy es cómo identificar nuestros clientes. Es un complemento a la sesión anterior, que era la parte de construir nuestra propuesta de valor y ese valor agregado que realmente queremos que nuestra empresa vaya a tener, bien sea como producto o bien sea como servicio. Cuando nosotros hablamos de identificar a mis clientes, lo primero que debemos hacer es la parte de entender qué se entiende por segmento. ¿Sí? Y cuando nosotros hablamos de segmento, estamos hablando principalmente de esa parte, de ese pedazo, de ese complemento o de algo que es parte de un todo. Ese parte de un todo es lo que nos permite a nosotros identificar estratégicamente comportamientos y características únicas de ese segmento para de esa forma nosotros poder liderar y construir una estrategia de marketing y construir un producto mucho más acertado que para entregárselo a todo el mundo. ¿Listo? Entonces es importante tener el concepto de segmento bien definido para de ahí poder continuar con las características que nos permite. ¿Vale? ¿Por qué es importante segmentar el mercado? Bueno, porque muchas veces, y creo que en la primera sesión cuando se los dije, cuando me dicen a mí segmente el mercado, muchas veces decimos que segmentar el mercado es que vendo yo un producto y cuando yo les pregunto que para quién va dirigido, me dicen que para el que lo quiera comprar o para cualquier persona. ¿Listo? Entonces segmentar el mercado nos va a mostrar unos elementos únicos que nos van a ayudar no a que no se lo vendamos a todo el mundo, sino a que identifiquemos quiénes son esos clientes potenciales para de esa forma poder construir estrategias y construir un producto más dirigido hacia ese cliente específico o ese segmento que queremos entender. ¿Listo? Entonces vamos a entrar en materia. El primer elemento es la segmentación geográfica. Y en la segmentación geográfica entra todo lo que tiene que ver, como su nombre lo indica, con la parte geográfica. Entonces aquí entramos con todo el ejercicio de definir en qué continente, en qué país, en qué región, departamentos, ciudades, barrios, localidades, todo lo que tenga que ver con elementos geográficos son lo que nos permite a nosotros definir esa segmentación. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque si yo tengo un producto o un servicio que quiero vender a Colombia, va a tener unos costos únicos y cuando yo los quiero mirar en otro país van a tener unos costos diferentes. Me explico. Podemos estar ofreciendo un producto, por decir algún computador, y ese computador en el momento en el que yo lo quiero vender, si lo vendo en Colombia, por ejemplo, tiene un costo de 1.000.000 de pesos. Y si estamos hablando de un envío, puede que el envío cueste 20.000 pesos. Pero si ese producto quiero venderlo o sale un cliente en China, no me va a costar los mismos 20.000 pesos. Me va a generar un costo adicional. ¿Listo? Entonces es ahí la importancia de eso. Claro, podemos subir los costos, pero si lo entramos a mirar, el simple hecho de tener un producto que de pronto cueste, qué sé yo, 2.000.000 de pesos enviar de Colombia a China, pues ya de entrada un producto de 2.000.000 de pesos con un sobrecosto de 2.000.000, pues ya deja de ser competitivo. ¿Listo? Entonces por eso es importante llegar a comprender la diferenciación y la importancia de saber geográficamente hasta dónde queremos llegar. Imagínense que ustedes tienen un inconveniente con ese computador y necesitan prestar servicio técnico. Entonces va a ir una persona, lo van a mandar traer. ¿M? Todas esas condiciones son importantes analizarlas porque hacen parte eh, de esa estructura de costos que mi empresa va a tener. ¿Listo? Entonces, el siguiente modelo es la segmentación demográfica. Y aquí, como pueden ver ustedes, hay múltiples opciones en las cuales podemos hacer segmentación demográfica. En esta segmentación demográfica cabe resaltar que no necesariamente su propuesta de valor va a apuntar a todas, ¿sí? Vamos a entrar a analizar cada una de estas y es posible que nosotros veamos que
hay unas que de pronto no tienen pertinencia, como hay otras que de pronto toman algo más de valor en el momento de hacer una segmentación demográfica. Por ejemplo, entramos a mirar la parte de género. Entonces, cuando miramos género, pues estamos hablando principalmente de hombres y mujeres. Entonces uno dice, bueno, pero es que mi producto sirve para cualquiera. Claro que sí, pero ¿qué pasaría si de pronto su producto es un servicio, em, por decir algo, su producto son aretes? Usted va a fabricar aretes. Claro, hay hombres y hay mujeres que usan aretes. Sin embargo, usted puede identificar el mercado con el cual va a inclinarse para hacer los aretes. Usted puede decir que el mercado más grande puede ser el de las mujeres, pero de pronto su interés es fortalecer un mercado que está en crecimiento como el uso de aretes o el consumo de aretes en los hombres. Otro ejemplo importante puede ser, por ejemplo, los tacones, que los tacones, aun cuando principalmente hablamos de que es un producto para mujeres, no se descarta que ya en algunos grupos haya interés o haya inclinación por comprar tacones en la comunidad de los hombres, ¿listo? Entonces puede pasar que su producto necesite esa segmentación y de esa forma usted puede trazar una estrategia diferente. Cuando hablamos de grupos familiares nos estamos refiriendo a cómo es esa formación de las familias. Puede ocurrir que el producto o servicio que usted está ofreciendo tenga esas características y necesite de esas condiciones. Por ejemplo, una familia tradicional, papá, mamá, hermanos. O una familia donde la mamá sea cabeza de familia, ¿sí? Y sea de pronto separada o sea de pronto viuda. O en el caso del hombre. Entonces cualquiera de esas condiciones nos pueden ayudar a nosotros a acercar ciertos elementos que pueden garantizar y tener cierta pertinencia y cierta empatía a ese público objetivo. Vamos a tener que analizar de pronto esas situaciones porque puede presentarse que el producto sea más atractivo para algún género en especial. Y si es así, entonces pues nosotros tenemos que identificar y estar en capacidad de no solo de identificarlos, sino de poder conocer las características y los elementos que valen la pena dentro de ese segmento potencial. Cuando hablamos del ciclo de vida familiar nos estamos refiriendo principalmente a esos grupos en los que, por ejemplo, estamos hablando de, mm, por decir algo, esas familias que tienen hijos de 8 a 10 años. Entonces, si tiene de 8 a 10 años, pues ese ciclo de vida va a ser un rango específico y me va a permitir a mí conocer de pronto algunas características, algunos hábitos de consumo especiales de ese potencial segmento. Si nosotros nos referimos a los ingresos, pues en los ingresos tenemos que estar analizando si efectivamente nuestro producto está enfocado a dos elementos. Primero, si es un producto de primera necesidad y segundo, si el producto no es de primera necesidad, entonces hay que entrar a mirar cuánto es el precio que estarían dispuestos a pagar los clientes y si ese precio está acorde a los ingresos de cada uno de mis potenciales clientes, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener un reloj, mi producto es un reloj cuyo precio en el mercado es de 3 millones de pesos. Entonces, eso quiere decir que una persona cuyos ingresos están rondando por el uno o dos salarios mínimos, muy seguramente la probabilidad de que adquiera ese producto es mucho más baja que alguien que pueda estar ganando, pues, qué sé yo, 5 o 7 millones o de pronto más. ¿Listo? Entonces, esas son las condiciones en las cuales nosotros tenemos que analizar la parte de los ingresos. Cuando hablamos de la ocupación, nos referimos a esas características y a esas profesiones que vienen a marcar de pronto la diferencia de nuestro producto. Puede que nuestro producto sea para un campesino en el sector del agro, o para un distribuidor agroindustrial, o de pronto estamos hablando de empresarios, o de pronto puede que estemos hablando de amas de casa. Las ocupaciones pueden jugar un elemento importante en el momento de nosotros estar considerando las características y los elementos para generar nuestra propuesta de valor. ¿Listo? Si lo miramos en temas de religión, pues la religión no necesariamente está enfocada a que nuestra propuesta de valor tenga una inclinación espiritual, sino que puede ocurrir que nuestro producto dentro de la segmentación inicial pueda tener cierto grado de inclinación para algunas comunidades con algunos planteamientos o pensamientos psicológicos, religiosos.
Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de ingenieros de sonido que de pronto pueden tener una propuesta de valor que es la producción musical, tienen que darse cuenta que, por ejemplo, uno de los mercados más atractivos en Colombia y en el mundo es las producciones de discos cristianos, de discos de pronto judíos. ¿M? Entonces, esas producciones son las que realmente nos podrían abrir un mercado y por ende tenemos que conocer cuáles son esas condiciones, cuáles son esas características y cuáles podrían ser en ese caso eh, por decir algo, cuáles serían ese perfil de cliente con el que estaríamos manejando. ¿M? ¿Eso que nos lleva? Nos lleva también a conocer y a identificar elementos que nos permitan generar empatía en el momento de hacer un negocio con ellos. ¿Listo? Entonces no necesariamente es que yo me no es que yo me ponga en el negocio y tiene que el cliente habituarse a mi estilo de vida o a mi forma de ser, sino que yo tengo también que tener la capacidad de poder generar empatía y como ese grado de cercanía con el cliente. ¿Listo? Entonces el tema de religión es importante en eso. Cuando nos referimos a raza, pues en raza podemos estar analizando variables como el comportamiento de cultural de mi segmento de mercado. ¿Eso para qué me sirve? Pues para en ese caso elaborar de pronto alguna pauta o de pronto conocer características físicas que me pueden llevar a acercar mucho más mi producto a ese hábito de consumo y a ese interés de, de mis clientes en general. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una persona afrodescendiente, sabemos que tiene una contextura física diferente al de otro tipo de raza, de pronto al de un asiático. Y al tener esas diferencias, pues dentro de su misma cultura hay unos elementos que generan más empatía y más interés también debido a su cultura que van a hacer que de pronto mi producto se acerque más a ese cliente que de pronto si quiero enfocarme a una raza de pronto hacia los rolos o hacia los caleños, ¿sí? Entonces esas variaciones son las que nos permiten a nosotros acercarnos al cliente y esa segmentación de raza pues puede jugar a favor. ¿Listo? Tenemos la parte de generación y aquí hay que tener en cuenta que puede que nuestro producto esté enfocado, por ejemplo, a un rango de personas de 50 a 70 años y eso nos va a llevar a nosotros eh, a identificar estrategias y canales que nos aproximen a ese cliente potencial. ¿Listo? Entonces es ahí donde las generaciones nos van a ayudar a nosotros a comprender de qué rango nos estamos hablando, a qué rango nos estamos refiriendo, para de esa forma conectar nuestra propuesta de valor a ese potencial cliente, ¿de acuerdo? Finalmente, la nacionalidad no quiere decir que tenga la misma relación geográfica, y es porque puede ocurrir que nuestra propuesta de valor esté enfocado a un público, por ejemplo, geográficamente en Estados Unidos, pero que también pero que estemos apuntando, por ejemplo, a la comunidad latina en Estados Unidos. Entonces, ahí es donde la nacionalidad nos puede ayudar a nosotros a identificar comportamientos que no son necesariamente los de la misma comunidad, las mismas geográficas, sino que, pues obviamente va a generar ciertas empatías y de pronto podemos encontrar algunos elementos que nos lleven a desarrollar una propuesta de valor mucho más asertiva. Por ejemplo, volviendo al ejercicio de latinos en Estados Unidos, podemos mirar que, por ejemplo, un producto apetecido por los colombianos que están fuera del país puede ser el chocorramo, el bombombún, el ajiaco, el tamal, productos que no están a la mano en ese país. Entonces, a eso es a lo que nos referimos. Si miramos la parte de educación, pues es importante conocer el nivel de educación que mis clientes pueden tener. Entonces, ese nivel de educación también me va a ayudar a llevar qué características y cómo voy a hacer para explicarle al cliente cuál es la propuesta de valor que estoy ofreciendo. ¿Listo? Pasamos luego a la segmentación psicográfica. Y aquí hay tres elementos importantes. Y el primero es que en segmentación psicográfica nos referimos a esa clase social. Estamos hablando de, por decir algo,
de estratos altos, estamos hablando de estratos medios o estamos hablando de un producto que es para estratos bajos. Y es esa clase social la que nos va a permitir identificar elementos que no son necesariamente directos, no se manejan directamente para el cliente, sino que al final del día puede estarme generando a mí una propuesta de valor transversal, pero que puede generar cercanía de mi cliente a mi producto. ¿Listo? El estilo de vida, pues hay que mirar entonces, si estamos hablando por ejemplo de una clase social alta, muy seguramente la probabilidad de usar transporte público es realmente baja. Si estamos hablando de ese comportamiento, de ese estilo de vida, muy seguramente sus inclinaciones en emisoras radiales es diferente, los canales de televisión que ve son diferentes, lo que hace el fin de semana son diferentes, y eso, todo eso me lleva a mí a definir un estilo de vida de ese potencial cliente que estaría cercano. ¿Para qué me sirve eso? Pues de pronto para establecer a futuro algunas alianzas clave o para de pronto identificar algunos elementos que ayuden en ese caso a acercar el cliente o a generarle un valor agregado que no necesariamente estamos hablando de la propuesta principal, sino de elementos eh, sino que estamos, por ejemplo, hablando de elementos transversales que le generen valor a mi propuesta. Y finalmente la personalidad, porque la personalidad es la que nos va a ayudar a complementar ese estilo de vida y esa clase social. Puede que estemos hablando de personas cuyo estilo de vida sea que los fines de semana practican parapente, practican rafting, de pronto no son muy dados a eso, son más dados a ver, a quedarse el fin de semana en casa, son más de pronto de caminar en el parque, de ir a cine. Toda esa personalidad, esas condiciones, esas características construyen una personalidad. Entonces, si estamos hablando de un cliente que es osado o de un cliente que es conservador, todos esos elementos nos pueden ayudar a nosotros a construir esa propuesta de valor que al final del día es lo que nos va a marcar a nosotros esa diferenciación que no es tan perceptible y que no necesariamente es técnica. ¿Listo? Finalmente tenemos la segmentación por comportamiento y en esta empezamos a analizar la ocasión, cada cuánto está comprando mi producto el cliente o adquiriendo mi servicio el cliente. Efectivamente existe un valor de lealtad, ¿sí? Por ejemplo, cuando miramos los productos Apple, tienen un nivel de lealtad elevado hacia sus clientes, al punto en el que los clientes ya no les interesa tanto si la propuesta de valor es innovadora, sino que simplemente estamos adquiriendo un producto del cual ya tengo una fidelidad y esa fidelidad es la que se traduce en ventas. ¿Cuáles son los beneficios que realmente percibe el cliente con respecto a mi servicio o a mi producto? A veces tenemos unos conocimientos, unos beneficios estandarizados y creemos que esos beneficios son los únicos que el cliente tiene. Y cuando entramos a analizar, y eso lo vamos a ver más adelante en relación con clientes, nos damos cuenta que el cliente le está dando otro uso o la está aplicando para otra funcionalidad y nosotros no nos hemos dado cuenta. El conocimiento, ¿qué tanto conoce mi producto? ¿Qué tanto conoce ese sector mi cliente? ¿Cuánta información tiene? Si tiene mucha información y si realmente es una persona que le interesa el producto porque sabe mucho de él, pues eso me genera a mí unas condiciones y unas características elevadas. Yo no puedo salir a decir que mi producto simplemente es bonito cuando estoy esperando, cuando mi cliente está esperando que yo le suministre información mucho más detallada. Y cuando vemos los lanzamientos tecnológicos en el CES de Las Vegas o en el Mobile World Congress o los lanzamientos de Apple o los de Samsung, si se dan cuenta el producto no es simplemente el celular para hacer llamadas, es qué más información me va a dar, qué características voy a tener que van mucho más allá de unas simples características del celular. Y finalmente esa actitud hacia el producto. ¿Cuáles son las características con las cuales mi cliente va a construir esa relación y va a estar enfocado en adquirir ese producto? ¿Listo? Luego de analizar estas segmentaciones de distintos frentes, vuelvo y les repito, no necesariamente estamos hablando de que todas tienen que ser incluidas dentro de su idea de negocio. Puede que solamente sean dos, puede que solamente sean tres, puede que sean muchas. El punto es que usted cada una de las características que vimos anteriormente tenga la posibilidad de decir, ok, esto aplica y esto marca valor, o no, esto no aplica, esto no marca valor. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos entonces a analizar cuáles son esas formas de garantizar que efectivamente estamos haciendo una segmentación correcta. La primera es que tenemos que construir una segmentación medible. Si nosotros, por ejemplo, definimos
que estamos hablando de un público de 18 a 35 años, por ejemplo, mujeres de 18 a 35 años que viven en la ciudad de Bogotá, más específicamente en la zona norte, barrio Usaquén, ¿m? Y que son madres cabeza de familia y que tienen al menos dos hijos, ¿m? Que trabajan y que aparte de eso les encanta ver el Chavo del Ocho los fines de semana. Hasta antes del Chavo podría llegar a encontrar herramientas para medir todo eso. Pero en el momento en que digo, ¿cómo voy a analizar, cómo voy a medir cuántas mujeres con esas características les interesa ver el Chavo en la mañana? Pues ya se convierte en un producto que no, en un segmento que no es medible. ¿Listo? Entonces es importante ser muy críticos y muy objetivos en ese, teniendo en cuenta esos elementos. El segundo elemento es que tiene que ser asequible. Lo hablábamos cuando definíamos el tema de los ingresos. Si mi producto no está al alcance de mi público objetivo, pues difícilmente voy a tener un mercado potencial. ¿Listo? Entonces es importante saber con respecto al costo, con respecto a las condiciones y características de ese producto, si efectivamente ese producto es parte y beneficia a mis clientes. ¿Listo? Em, Tiene que ser sustancial y es que el mercado debe ser lo suficientemente grande para generar utilidades. ¿A qué nos referimos con esto? Pues a esos mercados que realmente me garanticen a mí un crecimiento en el mismo y un posicionamiento de mi marca. Yo no puedo basarme en que mi producto es bueno porque unos amigos me dijeron que eran buenos y porque hablé con una persona y me dijo que le parecía chévere. ¿Listo? Porque si me quedo en mis amigos, en mi familia o en esa empresa y no voy más allá, pues al final del día me va a terminar generando pérdidas esa decisión de ese segmento definido. ¿Listo? Entonces yo tengo que tener claro de cuánto es ese potencial. Cuando ustedes vean en gestión 3 la parte de identificación de estrategias de marketing y de información, ya pueden llegar a saber, por ejemplo, que dependiendo de las características estamos hablando de un público objetivo de 500.000 personas potencial. Y de esas 500.000 ustedes como empresa pueden decir, listo, nos vamos a ir a trabajar con el 1%. ¿Mm? Entonces en ese caso ya decimos, ok, nuestro mercado inicial es de 500 personas. ¿Mm? Con esas condiciones es que nosotros podemos realmente saber si nuestro producto efectivamente genera utilidades o es un producto que de pronto no esté para la fecha en la que estemos presentándola en el momento. Pasó mucho con Internet de las Cosas, en la cual hasta que no tuvimos la tecnología y las capacidades técnicas para cumplir con esas expectativas, pues no logramos que los precios se lograran bajar para que se volviera más asequible al cliente. Tiene que ser un producto diferenciado y ahí es donde nuestra propuesta de valor tiene que marcar esa diferencia en el mercado. ¿Mm? ¿Cuáles son esas características? ¿Cuál es ese elemento de valor que el cliente va a decir me voy a inclinar por este producto? ¿Mm? Y es ahí cuando yo tengo un elemento diferenciado, es que yo logro con todos esos elementos de segmento que estuvimos viendo anteriormente, que puedo decir a este segmento con estas características le interesa mi producto por esto, esto y esto. ¿Listo? Finalmente tiene que ser accionable y es que hay que tener estrategias atractivas para el mercado. Recuerda que hablábamos de generaciones, que hablábamos de nacionalidad, que hablábamos de pronto de elementos como los ingresos, las ocupaciones, el estilo de vida. Todas ellas me van a apuntar a construir estrategias que permitan acercar y generar más empatía de mi producto hacia ese mercado objetivo. ¿Listo? Entonces, hasta aquí tenemos todas las características no solo de distintos tipos de segmentación, sino también de cómo hacer que esa segmentación realmente sea válida. ¿Listo? A continuación, les voy a dejar 3 videos de la marca Nissan. Vamos a analizar 3 videos para 3 segmentos distintos y quiero que ustedes analicen cuáles fueron las condiciones y las características que diferencian ese producto. Son videos que voy a colocar a continuación de este video para que de esa forma ustedes lo puedan comprender. Tenemos 3 videos de Nissan, un video de Renault y finalmente un video de Chevrolet. Todo está enfocado a la construcción de una pauta publicitaria dirigida a segmentos diferentes, partiendo de un producto en común que es un vehículo de transporte terrestre. ¿Listo? Entonces, quiero que analicen las características, que analicen las variables, que analicen cuál es el comportamiento del desarrollo, qué características se están utilizando, cómo se conectan con ese cliente potencial. Y fuera de eso, analicen qué cliente potencial es el que más le puede interesar adquirir ese producto. ¿Listo? Entonces, no es más. Muchísimas gracias por estar aquí presentes.
Espero que cualquier inquietud que tengan me puedan consultar vía correo electrónico. Como les comentaba, pues desafortunadamente no los pude acompañar el día de hoy. Tenemos parcial la otra semana. Aquí en el aula virtual también va a quedar las pautas para que tengan ustedes la presentación y qué es lo que va a estar incluido ahí, ¿listo? Cualquier inquietud, si necesitan tutorías, me escriben por correo para que de esa forma podamos programarla la semana que viene, ¿listo? No es más, muchas gracias, que tengan un feliz jueves y nos hablamos en una próxima ocasión. Hasta luego.